Bien, buenos días a todos y todos mis alumnos. Les he grabado un pequeño vídeo sobre las biomoléculas, el primer tipo de biomoléculas orgánicas que vamos a estudiar, que son los glúcidos, que yo pienso que les puede venir bien verlo a la hora de preparar esta parte del tema. Bien, en primer lugar, en el tema tienen una parte que son la química del carbono. Eso es un documento que no es para estudiarse, todo esto no es para estudiarlo, ni mucho menos. De aquí lo único importante que tienen ustedes que conocer es los grupos funcionales. Los grupos funcionales son una parte que tiene una molécula que le da a esa molécula una serie de características. Los grupos funcionales son 5, cójanse del documento y sáquenlos aparte. El grupo alcohol, que es el grupo OH o grupo hidroxilo. Eso es un grupo funcional. Si una molécula tiene esos grupos, le da una serie de características. Luego tenemos el grupo aldehído y cetona, que son los que aparecen en los glúcidos. Vamos a ver ahora. Cuando un carbono está unido por un doble enlace a un oxígeno y a un hidrógeno, tengan en cuenta que un carbono es como si tuviera 4 brazos para unirse a cosas, porque tiene 8 electrones que puede compartir con otros átomos. Entonces, aquí tiene 4 unidos al oxígeno, 2 al hidrógeno y 2 a otro resto de moléculas. ¿Vale? Siempre va a estar unido a 4 cosas. Pues cuando al final de una cadena encontramos este grupo, eso es un grupo aldehído, aquí lo tenemos también. Y le da a la molécula unas características. Y cuando encontramos este grupo que está unido el carbono a otros 2 átomos más y con 2 enlaces al oxígeno, esto se llama, pero en medio de una molécula se llama grupo cetona. Y le da también unas características. Los otros 2 grupos son el grupo ácido, que es el carbono unido con doble enlace a un oxígeno y con enlace simple a 1H. Esto es lo que se llama grupo ácido, COOH. Este grupo lo tiene el ácido del limón, por ejemplo, ¿vale? El ácido cítrico tiene este tipo de grupo ácido. Y por último tenemos este grupo, este no lo podemos saltar, el también, el grupo amino, el NH2, que lo vamos a encontrar en numerosas moléculas. Grupo amino, ¿vale? Por ejemplo, las proteínas, las unidades que lo forman se llaman aminoácidos, porque es una molécula chiquitita que en un lado tiene un grupo amino y en otro lado, como veremos en el futuro, tiene un grupo ácido. O sea que de aquí no interesan sino los 5 grupos funcionales, ¿vale? Vamos a pasarnos entonces a los glúcidos. Los glúcidos vemos que de los 5 bioelementos primarios, que eran 6, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, de los 6 bioelementos primarios, los glúcidos solo tienen 3, carbono, hidrógeno y oxígeno. La fórmula general de un glúcido es CnH2nON. Si por ejemplo glucosa, que es esto que tenemos aquí, sería C6H12O6. Pero otro azúcar, que es la galactosa, también tiene C6H12O6. Y la fructosa también tiene 6 átomos de carbono. Todas estas 3 fórmulas, estas 3 glúcidos, la fórmula empírica sería la misma, C6H12O6. O sea que esa fórmula no nos va a decir mucho tampoco de los azúcares. Al principio se decía que los glúcidos eran azúcares o eran hidratos de carbono, porque se pensaban que eran átomos de carbono hidratados, que en vez de tener un grupo hidroxilo hacia un lado y un grupo hidrógeno hacia otro, lo que estaban unidos era una molécula de agua, H2O, a una molécula de agua. Pero luego esto se vio que no era así. Bien, pues de los glúcidos, los glúcidos, digamos que son unas moléculas que se pueden dividir en unos monómeros que se repiten, que son monosacáridos. Los monosacáridos son los más sencillos. Después hay disacáridos, que es la unión de 2 monosacáridos, y luego hay polisacáridos. No hay trisacáridos ni pentasacáridos, solo hay mono, di o poli. ¿Vale? Bien, los monosacáridos. Bien, desde el punto de vista químico, fíjense que se trata de aldehídos o cetonas. Esta molécula, la glucosa, tiene este grupo. Este era el grupo aldehído, grupo funcional aldehído, pues es un aldehído. La galactosa, otro aldehído, pero la fructosa, por ejemplo, es una cetona. O sea, todos los monosacáridos, aquí tenemos otros 2 aldehídos, todos los monosacáridos son o aldehídos o cetonas, y por eso se nombran así, se pone el prefijo aldo o ceto. Si yo veo aquí un grupo aldehído, digo, esto es una aldo y cuento, tiene 6 átomos de carbono, pues una aldo exo y se le acaba la terminación osa, para nombrar todos los monosacáridos. Esto es una, perdón, como tipo de molécula es una aldohexosa, en concreto es la glucosa. Esto es una aldoxosa también, pero esta es la galactosa. Y esta es una cetohexosa.
que es la fructosa. ¿Lo vemos? Estas dos moléculas son las dos aldoxosas, pero son distintas porque fíjense que aquí los OH están para la derecha, menos en el tercer carbono. Esta es la glucosa. Y aquí los OH están para la derecha, menos en el tercero y en el cuarto. ¿Todas estas fórmulas ustedes se las tienen que estudiar? No. La única fórmula que tienen que saber escribir de la glucosa lineal, porque vamos a ver que estas moléculas también adquieren estructuras, ahora lo vemos, cíclicas, cuando están disueltas en agua, la molécula esta lineal de la glucosa sí que se la tienen que aprender, porque el principal monosacárido es la glucosa. Nuestro organismo lo que quema para obtener energía es la glucosa. Todos los demás los transforma en glucosa cuando los tomamos con los alimentos, ¿vale? Entonces, los monosacáridos son los monómeros o unidades estructurales de los glúcidos. La mayoría son sólidos blancos. Imagínense el azúcar, aunque el azúcar es un disacárido. Sólidos blancos, cristalizables, solubles en agua y de sabor dulce. Sin embargo, los polisacáridos no van a tener sabor dulce, ¿vale? Solo los monosacáridos. En disolución presentan estructuras cíclicas o cerradas. Y aquí tenemos esas estructuras cíclicas o cerradas. Aquí tenemos la glucosa en estructuras cíclicas. Es como si cogieran esta molécula y la acostaran para la derecha y todo lo que está aquí para la derecha nos queda aquí para abajo. Fíjense que este es el carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por ejemplo, el carbono 4 y 5 tienen el OH para abajo. Pues aquí el carbono 4 y 5, hombre, aquí este OH, cuando se cicla la molécula, reaccionan, la interacción es entre este carbono y el carbono 5. ¿Vale? Entonces por eso ese OH no nos va a aparecer. Pero el carbono 4 lo tiene para abajo y el 2 lo tiene para abajo. Por aquí lo vemos. El 2 para abajo y el 4 para abajo. Ustedes tienen que conocer la molécula de la glucosa ciclada. El resto no tienen. Tienen que saber identificarlo. Ustedes ven esto y dicen 1, 2, 3, 4, 5. Esto es una molécula de 5 átomos de carbono, ¿vale? Esto es una molécula de 6 átomos de carbono. O sea, ustedes lo único que tenían que reconocer es que esto es un glúcido, por la forma que tiene. Son glúcidos, ¿vale? Entre los monosacáridos tenemos la glucosa, que es el combustible celular, ¿vale? Es una aldoexosa. La fructosa, que es el azúcar que presenta la fruta. Y estos dos, la ribosa y la desoxirribosa, son pentosas, no son exosas, de 5 átomos de carbono, que los pongo aquí para que sepan que estos azúcares son importantes porque luego van a formar parte del ARN, la ribosa, y del ADN, la desoxirribosa. Cuando estudiemos al final del tema los ácidos nucleicos, estos dos azúcares van a estar formando parte de los ácidos nucleicos, ¿vale? Del ADN o del ARN. Por ahora no nos importa mucho, solo saber que la ribosa o la desoxirribosa, fíjense que a esta molécula lo que ocurre es que le falta un oxígeno, este oxígeno, por eso se llama desoxirribosa, y se encuentra en el ADN, ¿vale? Bien, seguimos. Después de los monosacáridos vamos a pasar a los disacáridos. Si yo les pregunto en un examen, ¿esto qué es? No les estoy pidiendo que me digan qué es la sacarosa. Les estoy diciendo que me digan que es un disacárido. Yo no les voy a pedir los nombres de esas moléculas, porque ustedes no se tienen que estudiar esto de memoria. Entonces, es un disacárido. Y si les pregunto, ¿a qué tipo de moléculas pertenece? Los tipos de moléculas orgánicas son glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Luego, esta pertenece ¿a qué tipo? A los glúcidos. Esto es un disacárido que pertenece a los glúcidos, ¿vale? Y si les pongo una de estas, que no sea la glucosa, porque si es la glucosa sí me tienen que decir que es glucosa, es lo único que les pedí. Esta, la glucosa lineal y la glucosa ciclada. Esto, un monosacárido. ¿Qué molécula es un monosacárido? ¿A qué tipo pertenece? A los glúcidos. Y esto lo mismo. ¿Vale? Bien, disacáridos tenemos que es la unión de dos monosacáridos. ¿Vale? Los dos monosacáridos se unen por un enlace que se llama puente de hidrógeno. Aquí había un OH, aquí había otro OH. Se forma una molécula de agua que se va y se queda formado este puente de hidrógeno y los dos monosacáridos unidos. La sacarosa es el azúcar que nosotros le echamos a la leche. Es un disacárido que se forma por glucosa y fructosa. Y la lactosa, que todos sabemos que ahora la gente está tomando leche sin lactosa, es el azúcar de la leche, que es glucosa y galactosa, otro monosacárido. Lo teníamos, creo que lo teníamos por aquí arriba, la galactosa. Glucosa más galactosa es la lactosa de la leche, que es esta. Ustedes no tienen que identificar lactosa o sacarosa. Repito, ¿qué molécula es esta? Un disacárido, ¿vale? ¿A qué tipo de moléculas pertenece? A los glúcidos, ¿correcto? Bien, pues este enlace, cuando se forma, se libera una molécula de agua.
Si se unieran 3 monosacáridos, se eliminarían 2 moléculas de agua. Y si se unen 1000, se eliminarían 999 moléculas de agua. ¿Vale? Siempre una menos que las moléculas que se unen. Por último, vamos a hablar de los polisacáridos, que son muchos monosacáridos, son los más complejos, polímeros por largas cadenas de monosacáridos. Casi todos los polisacáridos están formados por uniones de un monosacárido que es la glucosa. Glucosa, 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 glucosa. Vamos a ver que dentro de los polisacáridos están los que tienen función energética. Los que tienen función energética tenemos. No, a ver, se me olvidó un detalle. Aquí es muy importante esta palabra, que la subraye. ¿Cómo se llama el enlace que une dos monosacáridos? Enlace O-glucosídico. Subrayen eso, porque es importante saber el nombre que une a los monosacáridos para formar o disacárido o polisacárido. Bien, pues volvemos al almidón. El almidón es el polisacárido que reservan los vegetales. Cuando comemos papas o judías, ¿qué comemos? Almidón, que almacenan los vegetales. Están formando gránulos de células en las semillas o en los frutos o en las raíces. Son uniones de glucosa. Pero la glucosa se puede unir de otra manera diferente y forma el glucógeno, que es el polisacárido de reserva de los animales. ¿Nosotros dónde tenemos glucógeno? Nosotros tenemos que salir corriendo, tiene que estar cerca de los músculos, porque eso se va cortando el glucógeno en moléculas de glucosa y esa glucosa es la que utilizamos para obtener energía. Y cuando se nos acaba la que tenemos en el músculo, empezamos a soltarla desde el hígado. El glucógeno es el polisacárido de reserva energética en los animales y lo almacenamos en el hígado y en los músculos. Y luego tenemos, por último, que pueden haber polisacáridos que tienen función no de reserva energética, sino estructural. Y aquí tenemos la celulosa y la quitina. La celulosa es de los vegetales. ¿Por qué? Porque está formando la pared de las células vegetales. La pared, ya lo estudiaremos en el tema próximo. La celulosa, si nosotros comemos papel, la celulosa no digerimos ese azúcar porque no tenemos las tijeras, las enzimas para cortar las moléculas de glucosa. No las tenemos. Y como no las tenemos, eso lo eliminamos con las heces. Entonces, esa celulosa es lo que nosotros llamamos fibra. Si nosotros nos comemos una hoja, esa hoja de papel la vamos a eliminar. No vamos a digerirla, ¿vale? Las cabras es distinto porque las cabras se comen el papel y en el estómago tienen unos bichitos, llamémoslo así, que fabrican esas tijeras para cortar las unidades de glucosa y sí que pueden utilizar las cabras el papel para obtener energía, pero nosotros los seres humanos no. No se olviden que es una reserva estructural de los vegetales. Y la quitina, ese esqueleto externo que tienen las cucarachas, las moscas, los escarabajos que vemos aquí, el milpiés, todo lo que tienen por fuera, que es de color negro, que cuando se aplasta hace crack, eso no son sales minerales, son una molécula orgánica del tipo glúcidos que se llama quitina y forma el esqueleto externo de los artrópodos. ¿Vale? Bueno, pues yo creo que con esto, recuerden que tenemos que tener claro cuáles son los polisacáridos y que están formados por unidades de glucosa. Tener bien claro, saber identificar un disacárido y tener claro que están formados por enlace O-glucosídico, igual que los polisacáridos. Y de los monosacáridos, saberse la fórmula lineal y ciclada de la glucosa y saber ejemplos de monosacáridos y saber qué se llaman aldo o ceto, dependiendo de que tengan grupo aldehído o grupo cetona, seguido de exo o penta, si tienen 3 o si tienen 6 o tienen 5 y acabado en osa. Aldo, pentosa. Perdón, sí, aldo, exosa, ceto, exosa. Bien, pues termino, espero que les sea útil. Intentaré ponerle alguna otra videoclase para explicarle a algún grupito más. Bueno, que tengan buena semana. Adiós.